Decíamos entonces que una progresión va a generar a una serie y que una progresión aritmética genera una serie aritmética. Una progresión geométrica genera una serie geométrica. ¿Listo? El ordenamiento de valores, entonces, que se presenta con una progresión aritmética, se hace cuando al primer término de la progresión le vamos sumando un término constante. Entonces, si mi primer término, por ejemplo, es 4 y empiezo a sumarle un 3, pues sencillamente 4 y 3 me darían 7. Luego 7 y 3 nos daría 10. 10 y 3 me quedarían 13. 13 y 3 darían 16. 16 y 3 darían 19 y así sucesivamente. Y entonces ahí tenemos una progresión aritmética. Ya saben, cuando a un término le vamos sumando un valor constante. Ese valor constante, sencillamente lo llamamos una diferencia. ¿Ok? Para señalar, para señalar que tenemos el primer término, entonces a esto lo llamamos A sub 1. Entonces el segundo término será A sub 2. El siguiente término será A sub 3. El otro término será A sub 4. Luego tendremos un A sub 5, A sub 6 y así estamos señalando a cada uno de los términos. ¿Ok? De tal forma que podemos en general decir que un A sub n es el valor de un término. Pero no es cualquier término, sencillamente es el término n, o que también se le dice enésimo término. ¿Ok? Pero es importante entender que el A, cuando trae la A, es porque es el valor. ¿Listo? Mientras que la sola N nos está diciendo el orden del término. ¿Sí? Que también le decimos sencillamente número de orden. O también la posición en la que se encuentra el término. ¿Está claro hasta ahí? ¿Alguna pregunta? No hay No, señor. preguntas. Listo. A ver, para que esto me dé más espacio. Bueno. Y pues lógicamente la diferencia que la vamos a señalar sencillamente con la letra D. O sea que D es diferencia. De ahí entonces nosotros habíamos dicho que inicialmente para poder obtener la secuencia de los valores, entonces íbamos a tener un A sub 1, pero entonces a ese A sub 1 íbamos, o a partir de ese A sub 1 íbamos a obtener el A sub 2. Y que ese A sub 2 entonces lo obteníamos como el A sub 1, A sub 1 más la diferencia. Luego obteníamos el A sub 3, que era el A sub 2, más la diferencia, que el A sub 4 entonces sería el anterior, más la diferencia. Y así Profe, sucesivamente, dime. ese tema ya no lo habíamos visto. Señor, estoy haciendo es un resumen. Ok.
Entonces, que cualquier término lo íbamos a hallar sencillamente como el anterior más la diferencia. A partir de ahí, entonces, decíamos que el problema era que siempre íbamos a necesitar el término anterior, ¿cierto? Es decir, para hallar el A sub 3 necesitaba el A sub 2, pero para hallar A sub 2 necesitaba A sub 1, y que el inconveniente de trabajar de esa forma era que para hallar un término siempre iba a necesitar el anterior, y el anterior, el anterior, y el anterior, el anterior, y así sucesivamente. Conclusión, si uno va a trabajar de esta forma, necesitaría literalmente conocer toda la secuencia de valores. Y pues vimos que eso era un inconveniente, porque si yo necesito saber el valor del 35º, recuerden, 35º es término número 35, entonces pues iba a necesitar los 35 valores anteriores, y pues eso se iba a hacer o se iba a convertir en algo bastante extenso. Y aún más si de pronto la progresión empieza a aumentar, como la que nosotros vamos a trabajar con términos ya posición en la posición número 100, 200. Entonces, pues tener una lista de 200 valores o generar la lista de 200 valores sería bastante extenso. Por lo tanto, encontramos una primera ecuación donde podíamos obtener el valor de un término a partir del primer término. Dijimos entonces que un término se podría calcular como A sub 1 más la diferencia multiplicada por n menos 1. Fue la primera fórmula que nosotros hallamos. Después dijimos que esto también iba a tener un inconveniente, porque pues uno iba a necesitar siempre el primer término. ¿Y qué pasa si yo no conozco el primer término? Entonces, a partir de ahí, o a partir de una, digamos que de un procedimiento matemático algebraico, entonces dijimos o pudimos encontrar otra ecuación que dependía no del primero, sino de cualquier término que uno conociera. Es decir, si yo conozco el quinto, conozco el décimo, conozco el vigésimo, puedo hallar cualquier término. Y entonces llegamos a la ecuación de A sub k más la diferencia multiplicada por n menos k. Y esta ya era una ecuación definitiva que nos permitía hallar el valor de un término a partir de uno conocido. ¿Listo? Entonces, con Profe, el, dime, ¿qué es K? ya vamos para allá. Déjame, voy a pasar toda esta ecuación para ir allá. Entonces, ¿esta qué sería? Ecuación para calcular el valor de un término, valor, ¿no? Valor de un término a partir de un término conocido. ¿Listo? Y ahora sí, entonces, A sub k, pues va a ser nuestro valor conocido. D, pues es la diferencia. N, pues es la posición del término que se quiere hallar.
Y K, pues es la posición del término conocido. ¿Ok? O sea que cuando hablamos de que existe un valor conocido, no es solamente que yo conozco su valor, sino que además sé en qué posición se encuentra. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos que el A sub 1 es igual a menos 3, el A sub 2 es igual a menos 1, el A sub 3 es igual a 1. ¿Qué secuencia están viendo ustedes ahí que estoy generando? De 2, ¿no, profe? Dos. ¿Qué significa de 2? O sea que va de dos en dos. Ok, o sea que estoy sumando 2. A eso que, eso, entonces, ¿eso qué es? Una diferencia de más 2. La diferencia es igual a 2, correcto. Y los números que se están creando, ¿cómo los podrían ustedes generalizar? ¿Qué son números qué? Impares. Son números impares, correcto. Aquí estamos generando números impares. ¿Listo? Números impares desde menos 3. Así podríamos entonces generalizar esa progresión. Pero no se preocupen porque a nosotros realmente no nos interesa, o en los ejercicios no nos va a interesar cómo se llamen esos números. ¿Sí? Eso no nos va a interesar. De hecho, aquí lo estoy haciendo es sencillamente para poder entender algo, que lo voy a explicar un poquito más adelante. O mejor, voy a utilizar esa herramienta para otro cálculo que vamos a hacer después. Entonces, si a mí me dicen de esa progresión halle el término 25º, entonces, ¿qué significa? Que para nosotros A sub 25 es lo que se quiere hallar, es nuestra incógnita. La diferencia, ustedes me decían que es 2. N, pues es la posición que queremos hallar. La queremos hallar en la posición número 25 o 25ª porque se debe hablar en números ordinales. Y K es la posición de un número que nosotros, que nosotros vamos a utilizar. Es decir, que yo puedo utilizar cualquiera de estos términos que conozco de la progresión para hacer el cálculo. Y lógicamente, A sub K va a ser el valor de ese término que voy a utilizar. Entonces, digamos que voy a utilizar el tercero. Eso significa que K va a valer 3 y que A sub K sería igual a 1. ¿Está claro hasta ahí? Sí, señor. Listo. Entonces, sencillamente aplicamos la formulita. A sub 25 sería igual a sub K, que sería 1, más la diferencia que es 2, multiplicado por N, que dijimos 25, menos K, que vale 1. ¿Listo? Profe, una pregunta. ¿Por qué A sub K es 1, perdón? No, no es 1, es 3. Es 3 porque es la posición que vamos a utilizar. ¿Ok? Este sería nuestro A sub K y este es K. ¿Ok? Y sencillamente resolvemos. 1 más 25 menos 3 serían 22. 22 por 2 serían 44. Y por último, 1 más 44 serían 45. O sea que el A sub 25 vale 45. ¿Está claro?
Bueno, pero también dijimos entonces que en algún momento nosotros podemos hallar o necesitamos hallar la diferencia. Para hallar la diferencia, entonces utilizamos la misma ecuación, pero despejamos el valor de D. Profe, pero hallar la diferencia del que estamos buscando o La progresión. Acuérdate que la diferencia no es de un término, la diferencia es de la progresión. Porque en general todos los términos se van generando con esa misma diferencia. Míralos acá. Entonces todos los términos tienen esa misma diferencia. Entonces eso significa que la diferencia es de la progresión, no de un término. ¿Ok? Entonces ok, nosotros despejamos, pues lo primero que tengo que pasar es el A sub K. Así que me quedaría A sub N menos A sub K. Y como necesito despejar la D, este término que está multiplicando pasaría todo a dividir. Y esto va a ser la diferencia. Y entonces, aquí tenemos una formulita para poder calcular esa diferencia. Eso significa que ahora A sub K ya no puede ser un término desconocido. Para esta fórmula, ojo, para esta fórmula, A sub N y A sub K son valores conocidos. Y lógicamente N y K son las posiciones de esos valores conocidos. ¿Sí está claro? Esa diferencia no necesariamente es un número entero. Esa diferencia puede ser un número decimal, puede ser un número racional, puede ser un número irracional, puede ser cualquier cosa. Es un número en general. ¿Estamos? Es un número cualquiera. Por lo tanto, vuelvo y repito, puede ser un número entero, puede ser decimal, de hecho puede ser negativo, porque nosotros podemos tener progresiones que van descendiendo. Entonces, esa diferencia también podría ser negativa. ¿Ok? Entonces, de esa manera podemos hallar la diferencia. Ejemplo, para aplicar la formulita, me dice en una progresión aritmética, que de ahora en adelante, para no escribir esa palabra tan larga, sencillamente vamos a escribirla como P A. ¿Listo? Cuando nos aparezca PA, estamos simbolizando progresión aritmética. El 25º término es 246. profe, una pregunta. Eh, en todas las progresiones que vayamos a hallar, perdón, tenemos que hallar la diferencia, o sea, tenemos que aplicar esa fórmula que puso al final. Si es que no me la dan, sí, la tendría que hallar porque, o puede ser, o sea, vamos a ver porque puede ser que el enunciado la diga, ¿sí? Si el enunciado me dice cuál es la diferencia, pues no la tendría que hallar, ¿sí? Si no me la dice, pues lógicamente la tendré que hallar. Y de hecho, en algunos problemas, la idea es encontrar la diferencia, o el problema se solucionaría
calculando la diferencia. Entonces, pues, vuelvo y repito, eso corresponde a los tipos de enunciado que se van a presentar. Entonces, vamos a ver exactamente qué es lo que nos toca calcular. ¿Listo? Bueno, Ok. el 29º es 352. Calcular la diferencia. Lógicamente, la diferencia de la progresión. ¿Ok? Lo primero que yo tengo que hacer es convertir esas, digamos que esa expresión en números, ¿cierto? 25º. Entonces, lo que me está hablando es, y además este es el valor de ese término, entonces me está diciendo que el valor del 25º es igual a 246. ¿Ok? Y también me dice que el valor del 29º es 352. Y de esta forma, entonces ya estamos identificando quién es A sub n, o bueno, estamos identificando dos términos conocidos de la progresión, que es lo que me pide la fórmula. Me pide dos valores conocidos. ¿Ok? Entonces, planteamos que la diferencia va a ser igual a sub n. ¿Cuál es A sub n? No importa cuál sea. ¿Ok? Sencillamente es un valor conocido. Yo puedo decir, por ejemplo, que A sub n sería este de acá y que este va a ser A sub k. O por el contrario, puedo decir que el primero es A sub k y el segundo es A sub n. No importa cómo lo tomen, eso no tiene absolutamente nada que ver. ¿Listo? Pero, digamos que para evitarse uno un poquito tanto problema de signos, se acostumbra de que A sub n sea el mayor. Se acostumbra de que sea el mayor. ¿Ok? Y lógicamente A sub k sería el menor. Vuelvo y repito, se acostumbra única y exclusivamente por cuestiones de signos, para que no nos vayan a estar dando signos negativos por ahí y que después no sepamos cómo manipular esos signos negativos. ¿Ok? Entonces, de acuerdo a esa regla, pues diríamos que A sub n sería el 352 menos A sub k, que es 246. ¿Ok? Importante tener en cuenta también el orden, ¿no? Que si esto es A sub n, significa que n es 29. Y que si A sub k es 246, significa que k es igual a 25. Entonces, abajo me quedaría 29 menos 25. Vuelvo y repito, es importante tener cuidado con ese orden. ¿Cuánto nos dará en ese caso la diferencia? ¿Me dijeron? A mí me dio 26.5. Vamos a ver, entonces sería Profe, igual. 52 menos 246. Arriba da efectivamente 106 y abajo daría 4. Y por último hacemos la división. Chicos, si la división me genera un número de decimales exactos, es decir, que no genera números infinitos, ustedes pueden dejar el, el, el número decimal sin ningún problema. No, por favor, no quiero redondeos. De una vez les digo, no quiero redondeos porque